lo hiciéramos. Así que aquí estamos, hemos hecho las parroquiales del caso, todo el mundo está entonces listo y atento. Y tengo la verdad una gran expectativa por la sesión de hoy, por la teleclase de hoy. Tal vez porque la considero fundamental, esencial, para la configuración del modelo mental que estamos tratando de proponer, o que mejor dicho, proponemos y estamos tratando de que las personas acepten y que conozcan y que hagan propio, y que tiene que ver con una comprensión del mundo de los negocios y por ende del mundo de la economía y del mundo del management, que nos permita a las personas que son líderes en organizaciones o que trabajan como gerentes, como managers, como jefes, que son dueños de pequeñas y medianas empresas, o que son accionistas de grandes empresas y quieren comprender la dinámica del fenómeno de los negocios. Para todas esas personas, y por supuesto para las personas que hacen el trabajo de coach organizacional y que necesitan comprender cada vez más cabalmente el mundo de las organizaciones, de los negocios, de la economía, del management. Y como ustedes saben, porque lo hemos conversado con muchos de ustedes, y con los que no lo saben, tengo la oportunidad ahora de exponerlo, a mí siempre me ha parecido que resulta fundamental entender este modelo mental, comprenderlo, y para eso el modelo mental no es un virus que uno puede contagiarse como la gripe. El modelo mental es el resultado de mucho tiempo de reflexión, de análisis, de lectura, de experiencias, de vivencias, de resolver desafíos, a veces para bien, a veces para mal, y eso va generando aprendizajes y reflexiones que va uno atesorando en su memoria y en su conciencia, y eso va generando ese discurso que existe detrás de cada uno de nosotros, a lo que llamamos modelo mental o paradigma. Por lo tanto, voy a comenzar la presentación de hoy y vamos a trabajar sobre esta teleclase que es la ética del capitalismo consciente. Y allí nosotros vamos a recordar, ante todo, lo que vimos en la primera de nuestras teleclases. Pero para recordar lo que vimos, primero me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de cómo lo vamos a recordar o para qué lo vamos a recordar. El desafío que tenemos en la teleclase de hoy es comprender la ética del capitalismo. Y no es posible comprender la ética del capitalismo sin comprender que el capitalismo es una posición filosófica hija de una de las ramas de la filosofía, que es la política. La política, sabemos, es una de las 4 ramas principales de la economía. Está la metafísica, está la ética, está la epistemología y está la política. Y dado que la economía es un auxiliar de la política, nosotros, para poder comprender las bases de los sistemas económicos, necesitamos, si queremos hacerlo cabalmente, introducirnos en el estudio de la política, es decir, o si queremos, más abarcadoramente, en el estudio de la filosofía. Y debemos mantener una coherencia. O sea, el desafío de hoy y mi pedido para todos aquellos que están ahora asistiendo a la teleclase es que a medida que yo vaya avanzando en la presentación, no escuchen lo que yo digo simplemente como algo que es así porque alguien lo dice, o porque César lo dice, o porque alguien con un cierto currículum lo dice, sino que esta es una clase que precisa de la activa reflexión de cada una de las personas que participan, porque lo que tenemos que buscar es entender si efectivamente
Este recorrido que empieza en la filosofía, que va a la política y que nos va a llevar a la ética y a la epistemología, es sobre todo coherente. Es decir, necesitamos mantener una coherencia, porque si como resultado de esa coherencia nosotros podemos sacar alguna conclusión, esa conclusión debiera ser contundente. Y es por eso que yo digo que esta es una teleclase fundamental. El desafío entonces es la coherencia de las cosas que nosotros vamos a decir. Y finalmente lo que nosotros vamos a ver es que en el recorrido que estamos haciendo vamos a tener que hacer una elección. Y esta es una elección mayor, una elección decisiva, que tiene que ver con la manera en que nos paramos en el mundo y la manera en que nos relacionamos con las personas que nos rodean. Así que hecho esta aclaración, recordamos lo que vimos la teleclase anterior, y si ustedes recuerdan habíamos comenzado haciendo una definición de economía que tomaba en cuenta ante todo a la naturaleza, ¿no? A las fuerzas de la naturaleza. Seguramente recordarán que hablamos de los ríos y hablamos del viento, hablamos de la tierra, en fin, todo aquello que de una u otra manera simboliza o encarna las fuerzas de la naturaleza. Dijimos, la definición tradicional de economía contempla a estas fuerzas de la naturaleza y las llama recursos. Es uno de los recursos que aquella definición de economía tradicional determina que son escasos. También esta definición de economía habla de un capital, en este caso el capital físico, como otro de los recursos productivos. Y tiene finalmente un tercer recurso productivo, que es el trabajo. Y nosotros habíamos hablado de que era el trabajo físico, el trabajo desnudo de cualquier veleidad intelectual. De hecho, nosotros recordamos en nuestra teleclase, y también lo hicimos luego en realidad en la teleclase de management, cómo diversas escuelas económicas, sobre todo el marxismo, negó rotundamente que el management tuviera algún aporte de valor en el proceso productivo, porque era un trabajo meramente intelectual. Por lo tanto, los tres grandes factores productivos de la definición tradicional de economía son los factores de la naturaleza, el capital y el trabajo físico. Y esto deja afuera definitivamente al poder del intelecto, no lo considera. En todo caso, esta definición de economía, como habíamos dicho, lo que hace es preocuparse por el manejo de recursos, el manejo de recursos naturales, para lograr, habíamos dicho, el bienestar general, porque lo que se esconde detrás de las necesidades ilimitadas son las necesidades de la sociedad. Y eso es lo que nosotros vamos a disputar en el día de hoy. Lo que queda aparentemente con patente claridad establecido es que esta definición de economía deja fuera al hombre pensante, al pensador. No tiene un lugar, no tiene un espacio. No se lo reconoce como un factor productivo, no se lo reconoce como una cadena, o mejor dicho, un eslabón en la cadena de creación de valor. De alguna manera lo que nosotros intentamos hacer cuando hablamos de capitalismo consciente o de economía consciente es reparar esta injusticia. El pensador, que además es un pensador individual. Aquí lo que vemos es la famosa obra de Rodin. Y Rodin, cuando quiso ejemplificar el pensamiento humano, es muy interesante, no lo hizo con una serie de figuras, sino que el pensador es un pensador en soledad. El proceso de pensamiento es un proceso absolutamente individual. No es un proceso colectivo. Después vamos a hablar de esto. Pero pensar se piensa por uno mismo y piensa en los individuos. Y nosotros vamos a valorizar este proceso. Pero vamos a tratar de entenderlo. ¿Y qué decimos cuando decimos que el pensador es un pensador en soledad, que piensa solo? Es él y sus circunstancias
y allí está, debatiéndose con los resultados de su propia reflexión y con los desafíos a los que esta reflexión lo arroja y que solo tienen solución en su conciencia. Dentro de estos desafíos está un desafío que es fundamental, que es el desafío de la supervivencia. Es la naturaleza del ser humano, es las circunstancias en las que vive, y la forma en que él se relaciona con los otros seres humanos, el primer gran desafío, y es el desafío de la supervivencia. Básicamente de esto trata la metafísica, ¿no? De cómo resolver este desafío de la existencia. Para poder comprender la naturaleza del capitalismo, la naturaleza filosófica del capitalismo, es importante entender lo que vimos hasta este momento, que el pensamiento es el pensamiento de un individuo, pero también tenemos que remontarnos, ustedes saben que a mí me gustan las historias, tenemos que remontarnos a muchos años atrás, siglos atrás. Y hay en la historia de la humanidad dos ejemplos clarísimos de la gran diferencia entre lo que es el desafío del pensamiento individual, que nos lleva a un tipo de filosofía política, a un tipo de ética, a un tipo de epistemología y por lo tanto a un tipo de política y de filosofía, y el pensamiento colectivo, o la pretensión del pensamiento colectivo. Y estoy hablando, cuando digo que hay dos grandes ejemplos, de, por un lado, la Revolución Francesa, y por otro lado, la Revolución Americana. Y elegí estos dos gráficos, estas dos imágenes, que me parece que representan una y otra revolución. No cabe duda que muchas personas, inclusive muchas personas que son defensoras de la libertad, creen que la Revolución Francesa y la Revolución Americana están profundamente emparentadas. Y es cierto que algunas circunstancias históricas las han emparentado. Es cierto, por ejemplo, que en la corte de Francia de 1770, el representante era nada más y nada menos, el representante norteamericano, todavía no era de Norteamérica, de las colonias, era nada más y nada menos que Benjamin Franklin, y después, cuando se produjo la independencia, él siguió en la corte siendo embajador. Benjamin Franklin es uno de los padres fundadores de la Revolución Americana. Es cierto que algunas de las propuestas, sobre todo la propuesta más famosa de la Revolución Francesa de 1789, habla de libertad, igualdad y fraternidad. Pero el origen filosófico de una y otra revolución es diametralmente opuesto. La Revolución Francesa es sobre todo una revolución violenta. Los franceses que de alguna manera lideran la toma de la Bastilla, aquel suceso del 14 de julio de 1789, que fue, digamos, el ícono del triunfo de los revolucionarios, buscaban la emancipación del rey, es cierto, pero como resultado de esa emancipación lo que inventaron fue una nueva forma de dictadura, algo así como la dictadura del pueblo. Siguió siendo muy violenta, se creó una especie de monstruo omnipresente, el pueblo, la sociedad, que no tenía una sola cara, sino un monstruo de 1000 cabezas, y todo lo que se terminó siendo fue que el vasallaje, que antes era con respecto a un rey, ahora era con respecto a un conjunto de revolucionarios que se arrogaban la representación del pueblo. De alguna manera provocó la creación de una nueva nobleza, una nobleza distinta. Y si ustedes se fijan, la Revolución Francesa es violenta a lo largo de la historia. Comienza o tiene su primera eclosión en 1789 y bien entrado el siglo XIX, en 1830, con la Revolución de las Barricadas, que inspira la obra de Miguel Ángel, Los Miserables, y en 1849 con una nueva revolución que es el que instaura la Segunda República. Corrió mucha sangre por las calles de Francia. Es interesante verlo desde el punto de vista cómo la
la literatura rescata esto, tanto en Historia de dos ciudades de Charles Dickens, como en la obra que cité de Víctor Hugo, Los Miserables. Mientras tanto, la Revolución Americana, y por eso la imagen, fíjense, una cosa, una lucha, y la otra es personas hablando. Es una revolución intelectual. La Revolución Americana es una revolución del individuo. La Revolución Americana es una revolución donde lo que se busca es la emancipación del individuo para hacer eso que dice la Declaración de la Independencia, la búsqueda de la felicidad. Y si ustedes recuerdan, en nuestra primera clase lo que nosotros dijimos era que nos interesa estudiar economía y management para intervenir en el mundo real y ayudar a la búsqueda de la felicidad. Así que claramente estos dos modelos de revolución han generado en la historia de la humanidad un modelo mental, uno más orientado a un pensamiento más colectivista y otro más orientado a un pensamiento más individualista. Y entonces aquí viene una cosa muy interesante, porque por un lado lo tenemos a Pedro Picapiedras. Yo digo, la Revolución Francesa encarna el triunfo de la fuerza bruta. Esa fuerza. Y de hecho, el nuevo Estado creado por los franceses, y las personas que conocen la historia de Francia saben que lo que instauró fue el régime du père, el régimen del terror. Y aquí lo tenemos, ¿no?, a este simpático Pedro, que sin embargo detrás de su espalda esconde un garrote. O sea, tiene una buena imagen, pero está dispuesto a usar ese garrote en el caso de que alguien dispute sus opiniones o dispute el modelo mental que propone. Y ahí está, ¿no? Es un modelo mental, el modelo mental de la fuerza bruta. Por el otro lado tenemos el de la libertad. Y me gustó la imagen de esta paloma rompiendo su jaula, porque también tiene algo allí de energía latente y también lleva la impronta de la libertad. La libertad implica romper algunas cosas establecidas y por eso a algunas personas la libertad les da un poco de miedo. La libertad en algunos modelos mentales es sinónimo de caos. Y entonces muchas personas, en el deseo de mantener un orden, prefieren a Pedro Picapiedra, que tiene una cara amable, que se presenta amablemente, pero nunca hay que olvidarlo. Su argumento final es el garrote. Y nosotros vamos a ver cómo ese garrote muchas veces es usado con asiduidad. Por supuesto, hay como una especie de prensa, ¿no? Y tenemos, por un lado, la buena prensa, esta carita feliz, y por otro lado, la mala prensa, esta cara demoníaca de este señor que parece ser como la muerte o algo así. Y si ustedes lo piensan, yo voy a poner aquí algunos conceptos. Por ejemplo, bienestar general. ¿Quién podría estar en contra del bienestar general? Así como suena, el bienestar general, el bien común, el altruismo, son todos conceptos que gozan de una extraordinaria prensa. Sin embargo, lo que yo voy a tratar de mostrar hoy es que están inspirados en un pensamiento colectivista que anula al individuo. Porque la pregunta es, ¿el bienestar general? ¿Y quién decide que ese es el bienestar general? El bien común. ¿El común a quién o a quiénes? Son conceptos teóricamente perfectos, pero que tienen una fuerte dificultad para depositarse en la práctica. Y finalmente el altruismo. ¿Quién podría estar en contra del altruismo? Pero quiero que recuerden esto con mucha memoria en los minutos por venir. Estos conceptos que parecen que están alineados en la carita alegre, bienestar general, bien común, altruismo, están fuertemente enfrentados al interés individual, al beneficio propio y al egoísmo. Y claro, la primera, estoy seguro que las personas que están escuchando esto ahora tienen una primera pulsión, y la primera pulsión es, claro, yo quiero las cosas de la carita feliz. Está muy bien que este señor
espantoso sea quien alinea el interés individual, el beneficio propio y el egoísmo. Solamente les pido que reflexionen acerca de cuáles son las reacciones que nos provoca una y otra lista de palabras. Y avanzamos. Para entender profundamente la filosofía del individualismo, hay que buscarlo en una cuestión que es cómo analizamos y cómo entendemos el fenómeno político, el fenómeno filosófico. Y hay básicamente dos formas de analizar cualquier fenómeno. Cuando uno hace fenomenología, uno puede ir de las partes al todo o puede ir uno del todo a las partes. Cuando uno va de las partes al todo, es lo que hacen normalmente las ciencias físicas. Sería una locura pensar en estudiar astronomía, por ejemplo, estudiando el cielo, pero no prestando atención a las constelaciones, las estrellas, los planetas. Primero hay que distinguir constelaciones, estrellas, planetas, y luego se puede entender el funcionamiento del sistema celeste. Pero no se puede hacer al revés, no se puede pretender entender primero el funcionamiento del sistema celeste y después comprender qué pasa con las estrellas, con los planetas. Lo mismo pasa con las ciencias todavía duras, pero sociales. Es muy difícil entender a la medicina, por ejemplo, tratando de entender lo que pasa en un hospital, tratando de entender al hospital como un todo, sin pretender estudiar primero cada una de las partes en las cuales se divide el estudio de la ciencia médica. Sin embargo, lo que hace el colectivismo es casualmente ignorar el individuo e ir directamente al todo. Por eso yo digo que este es un problema que va no solamente porque va del todo a las partes, sino porque no es un problema lingüístico. Se recuerdan que en la primera clase lo que nosotros vimos que una parte importante de las dificultades que teníamos para entender la economía era el problema de entender que los recursos, pensaba uno que era un sustantivo cuando en realidad es un adjetivo, o sea, había un problema lingüístico, y ahora vemos que también tenemos un problema epistemológico. Nosotros, la epistemología lo que hace es preguntarse cómo te diste cuenta de esto. ¿Cómo te das cuenta de qué es lo que se necesita? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo analizas? ¿Cómo llegas a aprender algo? Y no se llega a aprender algo yendo del todo a las partes, sino que se llega a aprender todo yendo de las partes al todo. Y para esto, otra vez, es importante entender, acá tenemos a otro simpático cavernícola, para ir de la evolución desde la fuerza abrupta hasta la evolución científica que nos permite a los seres humanos alcanzar ciertos niveles de vida, de calidad de vida, que están bien alejados de lo que es los inicios de la humanidad, fue necesaria una evolución. Y esta evolución es el resultado de entender que el problema fundamental de la humanidad fue siempre la supervivencia. ¿Y cómo resolver el problema de la supervivencia? Y aquí tengo, ustedes saben que a mí me gusta mucho Ayn Rand, y me preparé algo que quiero compartir con ustedes, un pequeño párrafo de ella donde dice que el hombre no puede sobrevivir como los animales, por la guía de meras percepciones. No puede satisfacer sus necesidades físicas más simples sin un proceso de pensamiento. Necesita que un proceso de pensamiento descubra cómo plantar y cultivar sus alimentos, o cómo hacer para armar casas, y cómo hacer también para salir a cazar. Sus percepciones lo podrían llevar a una caverna, si hubiera una disponible, pero para construir el refugio más simple necesita un proceso de pensamiento. Ninguna percepción ni instinto le dirá cómo encender un fuego, cómo tejer un abrigo, cómo construir herramientas, cómo hacer una rueda,
cómo hacer un avión, cómo realizar una apendicectomía, cómo producir una bombilla de luz o un tubo eléctrico, o una caja de simples fósforos. Sin embargo, su vida depende de tal conocimiento y solo un acto volitivo de su conciencia, un proceso de pensamiento, se lo puede brindar. Este proceso de pensamiento es el que nosotros estamos tratando de analizar. ¿Y cómo ocurre? Entonces volvemos al pensador de Rodin. ¿Cómo ocurre este proceso de pensamiento? Acuérdense, lo que nosotros estamos buscando es encontrar un sistema filosófico que tenga un resultado político, un resultado epistemológico y un resultado ético que sea el que más prometedoramente se ofrezca a la vida de los seres humanos para resolver el problema metafísico de la supervivencia del ser humano en la Tierra. Por lo tanto, la primera pregunta que vemos al hombrecito rascándose la cabeza, hay algo que no entiende, y eso es lo que lo lleva a pensar. Pero es algo que no entiende él, no es algo que no entiende la sociedad, o que no entiende el equipo, o que no entiende la empresa, o que no entiende la organización. La duda o la reflexión, la molestia, todavía ni siquiera hay duda, hay una molestia, y esa molestia lo lleva a reflexionar, y recién allí se produce la duda. Y la duda es siempre en soledad, es siempre algo que se dispara, muchas veces sacando de la ceguera cognitiva algunas cuestiones que estaban allí, pero que no podíamos ver. Y luego de poder preguntarse, aparece se le prende la lamparita. Pero ese prenderse la lamparita no es el resultado de una intuición, siguiendo a Ayn Rand. Es el resultado de encarar un desafío, de primero encontrar algo que no entiende, de que esto lo lleve a una reflexión, de que esa reflexión lo lleve a una duda y esa duda eventualmente lo lleve a la solución. Por supuesto que después ese individuo podrá comentarle su descubrimiento a otro. Y ese otro también podrá reflexionar. Pero otra vez, deberá reflexionar él. Nadie puede pensar por mí. Yo no puedo pensar por los otros. Por supuesto que podemos aprender unos de otros. Pero el proceso de pensamiento es un pensamiento individual que ocurre en la unicidad de cada uno de nosotros. Luego, cuando nosotros podemos comunicarlo, entonces nosotros finalmente embarcamos en el proceso de reflexión a un montón de personas. Y si ustedes se fijan, este proceso de pensamiento tiene muchísimo que ver con la tarea del líder, la tarea del responsable, la tarea del manager, la tarea del jefe, la tarea del dueño de una compañía, la tarea de un hombre o una mujer de negocios y la tarea de un coach organizacional. Ayudar a que estos individuos piensen mejor, se comuniquen mejor y de alguna manera así puedan aprovechar la inteligencia de cada uno de estos individuos. O sea, esta imagen creo que es de las más elocuentes en lo que tiene que ver a nuestro proceso de aprendizaje. Esto es lo que hacemos, tanto en cuanto seamos hombres y mujeres de negocios, que manejamos nuestro negocio o que manejamos negocios de terceros, somos managers, líderes, responsables, jefes, o que ayudamos a las personas que manejan negocios. La base del pensar mejor y comunicarse mejor tiene que ver con comprender profundamente todo lo que hemos venido diciendo hasta acá. ¿Cuál es la definición de economía? ¿Cómo el problema de la economía es también, además de un problema lingüístico, un problema epistemológico? ¿Cómo eso tiene que ver con intentar resolver el desafío metafísico fundamental de los seres humanos, que es cómo enfrentar el desafío de la supervivencia? Y cómo eso solo puede suceder sobre la base del pensamiento. Y el pensamiento siempre es el pensamiento individual de cada uno de nosotros. Esta persona que se le ocurre una idea, luego lo que tiene que hacer es sumar esa idea a su esfuerzo. Y esto también es importante que nosotros entendamos. El hombre necesita para producir, el hombre necesita para enfrentar el desafío de supervivir, necesita producir. No puede dejarse estar. El hombre, la mujer, el ser humano, necesita producir. Y para producir necesita aunar su reflexión, solo nosotros podemos reflexionar y luego sí sumarla a su esfuerzo. El producto es el resultado de su esfuerzo.
de su esfuerzo y de su mente. Pero este no es un esfuerzo vano, no es el esfuerzo de Sísifo. Aquí el hombre no está empujando una roca sin sentido, aquí el hombre está empujando una puerta, una enorme puerta. Pero tiene un sentido porque al empujar la puerta la abre y puede ver lo que hay más allá. No es un esfuerzo físico realizado por meros movimientos azarosos de sus músculos. Es un movimiento intencionado para descubrir algo más. Por lo tanto, el producto lleva siempre la carga, la impronta del pensamiento y del esfuerzo. Lleva la carga, la energía. Es por eso que un hombre o una mujer, privados de su producto, están privados del resultado de su energía. Esta es la explicación moral de la existencia de la propiedad privada. No se trata de que la propiedad privada es más efectiva o más eficiente. Los grandes defensores de la economía de mercado también cometen un gravísimo error, porque lo que sostienen es que les gusta la economía de mercado porque es más efectiva y más eficiente. Pero vuelven a caer en el problema del manejo de los recursos. Más efectiva y más eficiente para que, aún si no fuera más efectiva, que sí lo es, pero aún si no fuera más efectiva y más eficiente, de todas maneras, las personas que amamos la libertad elegiríamos este sistema, porque es el único sistema que, reconociendo la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada, reconoce que esa propiedad privada es el resultado del intelecto y el esfuerzo individual de cada una de las personas, que luego después eligen compartirlo, por supuesto, como ya lo hemos visto, pero es el resultado del intelecto y el esfuerzo de cada uno de nosotros, y eso le da derecho a la persona a tener producto, a que ese producto le pertenezca, porque si se le priva violentamente a la persona de ese producto, se le está privando del resultado de su energía. Y si se le priva el resultado de esa energía, se le está privando de su vida. Esa es la razón filosófica fundamental, ética. La ética, que es otra de las fuentes de la filosofía, que explican la legitimidad de la propiedad privada. ¿Y por qué debemos defender la propiedad privada? Y por supuesto que es un modelo mental que luego, cuando nosotros la trasladamos a el mundo de los negocios, nos va a hacer sentir mucho más en paz, ayudando a las empresas que casualmente lo que hacen es, o intentamos que hagan es, que aprovechen el intelecto y el esfuerzo para alcanzar un producto que después pueden elegir cómo vender o cómo transar en el mercado. Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de los mercados. Y no cabe duda, entonces, por eso digo, la propiedad privada tiene que ver con la libertad. Y la libertad es el único espacio posible en el cual las personas pueden crear, en el cual pueden, como esa paloma, expresar su energía. La producción, la propiedad privada, es la implementación práctica de el gran desafío, o sea, de la respuesta al gran desafío de la supervivencia. Y lo quiero repetir, la propiedad privada es el resultado en la práctica del concepto de libertad y el concepto de cómo en libertad enfrento el desafío de supervivencia del ser humano. En contraposición contra esto, lo estamos viendo todo el tiempo, está la agresión. O hay argumentos que nos permiten vivir libertad, o está la fuerza de las armas. Pero las armas no son un argumento. Una pistola no es un argumento. Muchas veces es lo que usan, bueno, los criminales la usan para convencer, pero no es un argumento. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con el argumento de la libertad. Y entonces esto nos lleva a una pregunta. Y la pregunta es, con todo lo que estamos viendo juntos, ¿cuál es el mejor sistema para la existencia humana? Y aquí lo que estamos tratando de ver es un sistema que vaya de todas las partes, un sistema que sostenga que lo que se busca es el bien común y lo que se busca es el bienestar general, o un sistema que se hace cargo de los intereses individuales de las personas y se hace cargo del beneficio propio. ¿Cuál de los dos? Y para poder contestar esta pregunta, porque todavía no podemos contestar con los fundamentos que hasta aquí presentamos, lo que vamos a hacer son dos preguntas más. La primera pregunta es si el sistema reconoce los derechos del individuo. Debemos encontrar un sistema económico, que sea el resultado, como ya dije, de una filosofía determinada, que ante todo
responda afirmativamente a la pregunta de ¿el sistema reconoce los derechos del individuo? Imaginen vivir en un sistema que no reconozca los derechos del individuo. Cuando digo individuo estoy hablando de cada uno de ustedes. Estoy hablando de cada una de las personas que están escuchando. Imaginen vivir en un sistema que niegue que cada uno de ustedes tiene derechos. Y la segunda pregunta es, ¿el sistema prohíbe el inicio del uso de la fuerza? La respuesta a la segunda pregunta es la implementación práctica de la respuesta de la primera. Lo repito, la respuesta a la segunda pregunta, hacia el sistema que estamos buscando, ¿prohíbe o no el inicio del uso de la fuerza? La respuesta a esta pregunta es la implementación práctica de la respuesta a la primera pregunta. Y estas son las dos grandes preguntas que, como personas pensantes, como personas que queremos entender el fenómeno económico, tenemos que hacernos. Porque finalmente, la elección que tenemos que hacer, y es la elección que yo les decía que, la gran elección que vamos a hacer juntos es, si queremos un sistema que habilite la agresión o queremos un sistema que impida la agresión. Y si ustedes recapitulan lo que hemos venido reflexionando hasta aquí, esta es finalmente la disyuntiva de hierro. Aquí estamos. O vamos hacia un sistema que repele el inicio del uso de la fuerza, o vamos hacia un sistema que lo convalida. Y esta es y las hombres y mujeres pensantes y conscientes de este mundo no podemos esquivar esta disyuntiva. No lo podemos hacer. Eso es un imperativo moral. Entonces, lo que hemos hecho hasta aquí es primero una pregunta metafísica, y la pregunta metafísica se hace cargo de los requerimientos propios de la naturaleza y supervivencia humana, es decir, ¿qué es lo propio de la naturaleza humana? Y lo propio de la naturaleza humana, vimos, tiene que ver con el individuo más allá de la tribu. Por supuesto que el individuo tiene un espíritu gregario y elige vivir en sociedad, pero la naturaleza del ser humano es una naturaleza individual. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta metafísica la tenemos que buscar en cuáles son los principios fundamentales que son consistentes con los requerimientos propios de la naturaleza humana y que le permiten la supervivencia de ese ser humano. La otra rama filosófica que nosotros hemos visto juntos hoy tiene que ver con la epistemología. ¿Y cuál es la epistemología del sistema que estamos buscando? Estamos buscando un sistema que desde el punto de vista de la metafísica se haga cargo de los requerimientos propios de la naturaleza y supervivencias humanas. Que desde el punto de vista epistemológico utilice la razón, no la pulsión, no la intuición desprovista de fundamento, la razón. Acuérdense, en la epistemología se pregunta cómo te diste cuenta, cómo llegaste a esta conclusión. Y vos podés llegar de muchas maneras, mágicamente, por la fuerza, por intuición, explicaciones mágicas, místicas, míticas, o por el uso de la razón. El sistema que nosotros estamos buscando es uno que tenga como epistemología básica a la razón. Pero también tenemos un problema ético. Y la ética aquí tiene que ver con los derechos individuales. Una rama de la filosofía es la metafísica, otra la epistemología, otra es la ética. Estamos buscando un sistema que se haga cargo de los requerimientos propios de la naturaleza y supervivencia humana, que lo haga a través de la razón como elemento epistemológico, que tenga un componente ético que esté basado en los derechos individuales y que desde el punto de vista de la política, la cuarta rama de la filosofía, tenga como base la libertad. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el sistema económico que se hace cargo de los requerimientos propios de la naturaleza humana, que utiliza la razón como guía epistemológica, que tiene en la ética de los derechos individuales y que elige como política la política de libertad? Y la respuesta es el capitalismo. El capitalismo es el único sistema económico
que ha respondido afirmativamente a cada una de las ramas de la filosofía. Se hace cargo de los requerimientos propios de la naturaleza y supervivencia humanas, lo hace a través de la razón, lo hace con una fuerte ética basada en los derechos individuales y lo hace eligiendo la libertad como forma de vida. Y vuelvo. Fíjense que cuando yo hablaba en la primera reunión acerca de la búsqueda de la felicidad, actuar en la economía real, seguramente lo recuerdan, estaba diciendo, en otras palabras, es actuar sobre los requerimientos propios de la naturaleza y supervivencias humanas. No estamos hablando de una cuestión meramente teórica. Y lo hacemos en la búsqueda de la felicidad como resultado final. Y esto tiene que ver con las bases más profundas del capitalismo. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo lo podemos hacer todo esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica todo esto? Y básicamente, en la práctica, esta filosofía tiene tres grandes reglas que hoy nosotros vamos a enunciar, y una vez que queden enunciadas, vamos a terminar con esta presentación y vamos a abrir la conversación a preguntas. Basados en la metafísica de la naturaleza y supervivencias humanas, basado en la epistemología de la razón, basados en la ética de los derechos individuales y basados en la política de la libertad, la primera regla es: prometo no iniciar agresión contra mi vecino. En esta promesa de no iniciar agresión está la elección a la que nosotros nos habíamos convidado, a la elección a la que nosotros nos habíamos propuesto acceder. ¿Inicio de agresión o no inicio de agresión? Prometo no iniciar agresión contra mi vecino, no iniciar jamás, bajo ninguna circunstancia, agresión contra mi vecino. Cuando yo hablo de agresión, estoy hablando de agresión contra la persona, pero ahora creo que ustedes también comprenderán por qué contra la propiedad. Porque agredir la propiedad de la persona significa privar a la persona del producto de su energía. Y hemos entendido que privar a la persona del producto de su energía es privarlo de su vida. Por lo tanto, agredo a mi vecino cuando le quito contra su voluntad una parte de su producto, que es su propiedad privada. La segunda regla es muy simple y es: prometo respetar la elección de mi vecino. Esta es la segunda regla y tiene que ver con la manera que elijo para convivir. Esto aquí tiene que ver sobre todo con la base política de la libertad y con la ética de los derechos individuales. Mi vecino tiene el derecho individual de vivir su vida como le plazca, siempre y cuando mi vecino no transgreda la primera regla, en cuyo caso me defenderé. Pero si él no transgrede la primera regla, si nadie transgrede la primera regla, mi promesa es absoluta: prometo respetar tu elección. Aunque no me guste lo que hagas, aunque no me parezca moral, aunque no me parezca efectivo, es tu elección. Y mientras no rompa la primera regla, no tengo nada que decir al respecto. Y finalmente, la regla tercera es la regla que a mí más me gusta, porque es la regla que yo la traduzco de la manera que ustedes van a ver. Esta regla la aprendí en los potreros de Argentina. El potrero en Argentina es un lugar, cuando yo era chico, un lugar donde los chicos nos juntábamos a jugar al fútbol. Un lugar descampado, donde imaginábamos con algunas latitas o con algunos montones de ropa o lo que fuera, los dos arcos, y empezábamos a jugar a la pelota. Y era muy interesante porque por aquella época, estoy hablando de 50 años atrás, yo tenía 5 años o 45 años atrás, la pelota de fútbol era un elemento muy preciado, era muy cara. No todos los chicos podían comprar una pelota. La pelota es un juguete que además por su propia naturaleza está destinado a andar por el piso y a las patadas, con lo cual es muy probable que se rompa. La gran pregunta es: ¿por qué un chico va a querer poner su propia pelota para que todos la pateen y la arrastren por el piso con el peligro de que se rompa, de que se pierda, de que la vecina, si cae en la casa de la vecina no lo devuelva? Entonces la única manera de poder jugar ese partido era una declaración de principios, que es la declaración de la regla 3. Los chicos decían:
antes de empezar el partido, rompe, pierde, pincha, paga. Las 4 condiciones esenciales para vivir y jugar a la pelota. Si la pelota se rompe, si la pelota se pierde, si la pelota se pincha, la pagamos entre todos. Porque todos jugamos. Porque prometemos devolverle al mundo la forma que tenía antes de mi error. Ningún chico que empieza a jugar un partido de fútbol quiere romper la pelota. Ningún chico quiere perderla. Ningún chico quiere pincharla. Sin embargo, estas cosas pasan. Aun cuando prometan no iniciar agresión contra los otros chicos, aun cuando prometan respetar la elección de mi vecino, a veces me equivoco. A veces tengo errores. A veces, como decimos en Argentina, meto la pata. Y la única manera de vivir en sociedad es con la sabiduría de los chicos, de los postreros, por lo menos de los postreros que yo conocí. Antes de empezar a jugar, todos juntos decimos: rompe, pierde, pincha, paga. Prometo devolverle al mundo la forma que tenía antes de haber metido la pata. Y fíjense lo bonito de todo esto. No necesitamos tantas reglas. Si en la sociedad en la que vivimos respetamos estas reglas, lo que tenemos es el capitalismo consciente. El capitalismo consciente respeta a rajatabla estas 3 reglas. De esto quería hablarles hoy. Con esto terminamos la presentación por el día de hoy. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, escucharlos a ustedes. Estoy a su disposición, Alejandro. No te escucho, probablemente. Perdón. Ahí estás, ahí estás. Te decía que, tal como les había prometido, la parte del debate que viene ahora la va a conducir Guillermo Miotti, pero antes quería repasarles algunos avisos. Ustedes saben, ya creo que están todos avisados, que la segunda teleclase de Management Consciente va a ser el próximo jueves, dentro de 7 días. Va a comenzar a la misma hora que comenzó esta, a las 10 de la noche de la Argentina. Antes del jueves, antes de que comience esa teleclase, ustedes van a recibir, seguramente no más allá del fin de semana, van a tener disponible, van a recibir un mensaje de correo electrónico que les va a decir dónde va a estar disponible la grabación de esta teleclase de hoy. Y dentro de 2 semanas, en la última semana de febrero, van a recibir también, en principio, por correo electrónico, y después van a ser subidas a una zona del sitio web del CEPAO, la síntesis escrita y editada de esta teleclase de hoy, como ya hemos hecho la semana pasada con la primera teleclase de Economía Consciente y con la primera clase de Management. De modo que ahora sí, entonces, voy a dar paso a Guillermo Miotti para que, si ha recibido alguna pregunta a través del chat durante la clase de la exposición de César, y si no, los invito, como ya veo que hay alguien por ahí, Alex Pisic, a que levanten la mano para que Guillermo le dé paso para que formulen las preguntas. Así que yo me oculto de nuevo y le doy paso a la pregunta. Bueno, gracias, Ale. Buenas noches a todos. La verdad que buenísimo. Me adelanto a decir que para mí fue buenísima la clase, es fundamental, como dijiste bien, César. Y bueno, la primera pregunta es la de Alex, así que vamos a ir con esa. Y para todos los que quieran preguntar, lo que les pedimos es que simplemente cliquen en la manito para avisarnos que tienen alguna pregunta o la pueden escribir también. Así que por ahora, Alex, te voy a activar el sonido. ¿Qué pregunta tienes? Buenas noches. Buenas noches, César. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Te escucho. Perfecto. ¿Sí, César? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira,
tengo, la verdad que anoté varias preguntas, pero la primera es que la forma que nosotros experimentamos el capitalismo muchas veces se distancia de lo que tú nos estás planteando. Entonces, se me ocurre pensar, digamos, si lo que tú nos planteas, que me acabas de exponer, digamos, tiene que ver con los orígenes del capitalismo o es una evolución posterior que aparece, digamos, como una mejora de los postulados iniciales, ¿no? O tal vez, digamos, estaban los postulados iniciales y de pronto algo se fue echando a perder, digamos, que nosotros lo experimentamos de una manera diferente, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué opinas tú respecto de la gran concentración de la riqueza que existe en el mundo? Porque se habla, digamos, que uno de los problemas del capitalismo se habla siempre que hay dos problemas del capitalismo, uno que es la concentración de la riqueza y que otro tiene que ver con la ecología, ¿no? Y la destrucción del medio ambiente. ¿Qué opinas tú respecto de eso, digamos? Y si eso también podría eventualmente aparecer como una especie de agresión. Buenísimo. A ver, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta es que lo que yo expliqué esta noche es la esencia filosófica del capitalismo. No es de ninguna manera la historia de la evolución del capitalismo, porque esto que yo conté no pasó nunca. O sea, no hay ningún país en el mundo que haya aplicado el capitalismo de esta manera. Es decir, en realidad todavía nadie, ningún país, ninguna sociedad le ha dado una oportunidad al capitalismo. Esto es la cosa increíble. El capitalismo no ha tenido su oportunidad. Porque aún cuando yo hablé de la Revolución Americana, en la Revolución Americana lo que había estaba la semilla de la libertad. Es interesantísimo, estudiar la historia es interesantísimo. Los debates que tenían los que se llaman, los norteamericanos llaman los padres fundadores, tenían que ver con el terrible temor que ellos le tenían al gobierno central que estaban a punto de crear. Porque ellos se daban cuenta de que estaban creando un monstruo que se les podía escapar de las manos. Y es interesantísimo leer los panfletos libertarios, por ejemplo, de la época, de Thomas Paine, los escritos de John Adams, las elucubraciones teóricas de Jefferson, para darse cuenta de que ellos tenían un miedo tremendo a algo que efectivamente ocurrió. Y lo que ocurrió fue que, filosóficamente hablando, el capitalismo nunca fue aplicado. No existe país en el mundo donde estas tres reglas que yo te contaba, Alex, sean aplicadas. Ningún país del mundo se respeta, por ejemplo, la regla número 1. Ya vamos a verlo en futuras teleclases. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, lo que yo explicaba y lo que en realidad mostraba para que ustedes reflexionen, es las bases filosóficas de un capitalismo que todavía no ha podido ser efectivamente llevado a la práctica. Lo cual es una pésima noticia, porque es el único sistema económico que respeta los cuatro pilares básicos de la filosofía, y no ha tenido su oportunidad. Porque lo que nosotros conocemos como capitalismo, creo que vos estarás de acuerdo conmigo, Alex, no tiene nada que ver con lo que yo estoy explicando. Incluso aquellos que se declaran campeones del capitalismo y que declaran que son capitalistas, no lo son. Porque basan su relación con los demás, ya sea sobre la agresión, o ya sea sobre la falta de libertad, ya sea porque políticamente no aceptan la libertad, o porque epistemológicamente no utilizan la razón, o porque sobre todo porque éticamente no respetan los derechos individuales. Y entonces no tenemos capitalismo. Por lo tanto, no es que el capitalismo nació puro y se fue denigrando y es lo que tenemos hoy. El capitalismo nació como una idea que todavía no ha tenido su oportunidad. ¿Y por qué nos importa a nosotros como personas que trabajamos en el mundo de los negocios? Porque si nosotros entendemos profundamente esto, más allá de que tal vez no sé si vamos a poder cambiar el mundo, lo que vamos a entender es la naturaleza de las enormes brechas que hay en las organizaciones en las cuales nosotros estamos llamados a intervenir. Una vez que vos entendés esto
entendés el 99% de los problemas que ocurren en las empresas, porque para dentro de las empresas pasa exactamente lo mismo. Las empresas son un lugar donde el capitalismo tampoco tiene una oportunidad, donde las prebendas, la corrupción, la colusión, la agresión, la falta de ética son enormes. Entonces, viéndolo, o sea, lo que yo estoy tratando de hacer, muchachada, es despertar la conciencia, es como poner sobre carne viva este pensamiento, para que cuando ustedes hagan coaching, o para cuando ustedes tomen decisiones, o cuando ustedes trabajen en una compañía, lo puedan ver. Van a ver las flagrantes, las flagrantes vejaciones a estos principios de los cuales estamos hablando hoy, que por supuesto no se van a acabar hoy, pero hoy es el comienzo. Es arduo, es una tarea ardua. A mí me llevó muchísimo tiempo entenderlo, y no pretendo que ustedes lo entiendan tan rápidamente, y ni siquiera pretendo que todos me den la razón. Pero mi trabajo más honesto con ustedes es abrirles la forma de este modelo mental y explicarles, no tanto para cambiar el mundo, ojalá podamos hacerlo, pero esa sería la visión y la misión a largo plazo. Pero la cosa práctica, cómo intervenir en el mundo real de las compañías, les aseguro que comprender profundamente estas 4 ramas filosóficas y luego mirar el mundo organizacional, ustedes van a ver las angustias que los coaches traen a la mano, los problemas que se le presentan, los desafíos que se le presentan a los managers, cómo se va creando un mundo de escasez que luego hay que administrar porque no somos capaces de mirar desde afuera de la caja, etc. Hasta ahí me explico, Alex, ¿me pude explicar? Perfecto. Eso con respecto a tu primera pregunta. Con respecto a tu segunda pregunta, si no recuerdo mal, tiene que ver con cómo el capitalismo, unas cosas que se reclaman al capitalismo tienen que ver, uno, con la acumulación de riqueza. 2, el problema ecológico. A ver, la primera cosa que digo entonces, casi que contestando la primera, contesté la segunda. Es decir, no le podemos achacar al capitalismo lo que el capitalismo no hizo, porque el capitalismo no hizo eso. O sea, la distribución actual de la riqueza no es el resultado de la aplicación de los preceptos filosóficos que hoy estoy hablando. ¿Lo podés ver? ¿Estás de acuerdo conmigo en eso, Alex? Te lo pregunto, pero abiertamente, ¿eh? ¿Lo podés ver ahora que te lo explico? Lo veo perfectamente. Lo que pasa es que, ¿por qué hago las dos preguntas? Porque si no hacías tú la aclaración, lo que pasa es que las personas lo que experimentan el día a día le llaman capitalismo. Claro. Y por lo tanto, los que le llaman capitalismo, entonces lo culpan de algo. Entonces, hay que hacer las dos preguntas juntas, digamos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pero ¿te das cuenta cómo la primera pregunta, la respuesta a la primera pregunta, desarma la segunda pregunta? O sea, ni siquiera la tenemos que contestar. O sea, se diluye la segunda pregunta. Está perfecto que la haga, pero es decir, actúa como disolvente la respuesta a la primera pregunta. No le podemos achacar al capitalismo que el capitalismo jamás hizo, porque no es resultado de la aplicación de los 4 preceptos filosóficos ni de las 3 reglas de oro del capitalismo consciente. Es decir, eso que es la acumulación de riqueza es el resultado de no respetar las 3 reglas. Entonces, si no respetas las 3 reglas, bueno, hay que echar la culpa a otro, ¿no? Blame it on Rio, pero no blame it on capitalism. Porque no tiene la culpa el capitalismo, o sea, no fue... Y por supuesto el tema ecológico es un tema que se resolvería con mucho más mercado. O sea, es lo que habría que hacer, por supuesto, algún día ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de las fallas del mercado y cuando hablemos de defender lo indefendible en las últimas reuniones que tengamos de economía consciente. Pero no quiero entrar en eso ahora porque sería entrar cuando todavía nos falta conversar sobre algunas herramientas. Mi adelanto como respuesta es... Por supuesto que el tema ecológico es un gran desafío. Las personas responsables debiéramos enfrentarlo e intentar resolverlo. Por supuesto, las herramientas que se están usando. El problema de la ecología no se resuelve con Greenpeace. Greenpeace es una forma más del desastre absolutamente inconsciente en el cual la humanidad está metida. O sea, Greenpeace es una desgracia. César, perdón, me aprovecho que todavía tengo el micrófono abierto. ¿Cómo describirías y llamarías tú a lo que nosotros experimentamos? Tú, yo, nuestros países, digamos. Bueno, es un capitalismo de colusión y de agresión. En realidad es o sea, la única cosa que tiene este capitalismo que tiene algo del capitalismo es que tolera la propiedad privada, la tolera, no la promueve, la tolera.
Aún en los Estados Unidos de Norteamérica, que supone que es el paradigma de la libertad, todo lo que hace el gobierno norteamericano es tolerar la propiedad privada. Si pudiera, no existiría. La tolera, pero no la promueve. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es una especie de capitalismo de Estado, un capitalismo de bandas, un capitalismo de entes mafiosos que por supuesto concentran la riqueza porque es la manera de perpetuarse en el poder, ¿no? Por supuesto hay enorme colusión entre la política y los privados así entendidos. Así que yo no sé cómo llamarlo. Mi palabra es un horror. La palabra que tengo que hacer es un horror. O sea, es horror la palabra. Lo que nosotros vivimos es un horror. Es un horror de agresión, de inconsciencia, de imposición por la fuerza. Todavía en muchos lugares del mundo triunfa la fuerza bruta. En muchos lugares del mundo. Todavía está Pedro Picapiedra con su cara amable, pero escondiendo el garrote detrás. A eso lo llamaría yo. Es una etapa precapitalista, que ni siquiera nos asegura que vamos a ir al capitalismo. Y lo más probable es que, siguiendo este derrotero, nunca lo hagamos. Pero así es como yo lo llamaría. Pero todavía hemos contestado las 3 preguntas, ¿no? Las 2 primeras y esta tercera que ahora me haces. Estamos acá, ¿te resulta razonable lo que te explico? Por favor, no hay necesidad de coincidir conmigo, ¿eh? Yo soy acá todo lo que quiero es que ustedes piensen y mediten. Esto para mí es muy importante. Otra vez, porque si piensan y meditan, van a comprender mucho mejor la dinámica del proceso en el cual nosotros queremos intervenir. Esa es la razón. Gracias, Alex. Guille, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que lo dejaste a todos como el pensador de Rodin, César, porque no hay nadie que esté preguntando hasta ahora. Perdóname, dice que soy Alejandro, pero no puedo levantar la manito, no sé por qué no me permite a mí, no nos permite a los que estamos en grupo de gestión levantar la manito, pero tengo una pregunta. A ver. Vale. Me pone nervioso, ¿eh? No, vas a ver que no. Al principio, cuando marcabas algunas similitudes y sobre todo algunas distinciones entre el proceso de la Revolución Francesa y el proceso de la Revolución estadounidense, vos, si no recuerdo mal, señalaste a la Revolución de Estados Unidos como un ejemplo, como un paradigma de pensamiento individual, y dijiste que la Revolución Francesa era un modelo de presunto, dijiste vos, pensamiento colectivo. ¿Por qué dijiste presunto pensamiento colectivo? Interesante. Porque en realidad el pensamiento colectivo no existe, eso es lo que quise decir. O sea, no hay forma de pensar colectivamente. Por eso decía de presunto. Tal vez tendría que haber usado presunto y pretendido. Presunto porque digamos, quien asistía o que presuponía que podía existir tal cosa, y sobre todo de pretendido. O sea, quiero ser claro con esto, muy claro con esto. Como así, tu pregunta la vez pasada, Ale, me sirvió para aclarar que de ninguna manera yo denigraba el esfuerzo físico, y hoy creo que quedó claro con la apertura, ¿no? Con la imagen de esa de la apertura empujando la puerta. O sea, el esfuerzo físico consentido, inspirado en la impronta humana de la inteligencia, es por supuesto necesario para la producción. Y ahora me parece muy importante esto de entender cabalmente que el proceso, que no hay tal cosa como un pensamiento colectivo. Los equipos no piensan, las sociedades no piensan, las organizaciones no piensan, los países, las naciones no piensan. Cuando escuchen que una persona dice, la sociedad dice que, la sociedad piensa que, la sociedad eligió que, desenmascárenlo rápidamente. Esa persona o está equivocada o es un criminal. Esas son las dos posibilidades. Lo hace de buena fe y está equivocado y habría que ayudarlo a salir de su error, o lo hace sabiendo que es un error y quiere inducir al error a las personas que lo escuchan. Los equipos no piensan, no hay una unicidad filosófica, epistemológica, ética ni política en una sociedad. Son las personas que piensan, y por eso hablé de presunto y tendría que haber dicho pretendido pensamiento colectivo. Cuando las personas digamos, cuando los líderes de la Revolución Francesa violentamente, y por más que justifiquemos la violencia, o sea, si la quieren justificar, justifícanla, pero digo, cuando violentamente se hacen del poder
El resultado, ustedes lo saben, el resultado es que las acequias de Francia se llenaron de sangre. Es el imperio del señor Guillotin. Es la aniquilación del otro, del que piensa distinto. Y eso ocurre porque en realidad un grupo, una pequeña banda que se arroga el pensamiento colectivo, que no existe, y que dice representar el pensamiento colectivo, entonces toma decisiones en nombre del pueblo. El pueblo de Francia. Dice, así es como... es el pueblo de Francia el que, cuando ejecutaban a las personas en la guillotina, la sentencia del verdugo era que esa persona era ejecutada au nom du peuple français, en nombre del pueblo francés. La pregunta es, ¿quién era el pueblo francés? Una banda de personas que habían asaltado el gobierno y que, bajo la bandera de égalité, fraternité y liberté, hicieron desquicios que duraron casi un siglo, o sea, 70 años, donde Francia se debatió amargamente entre la vida y la muerte de las personas que allí vivían. Además, con estos vaivenes que ustedes conocen, o sea, con la instauración de una república y la vuelta atrás y la vuelta de los Borbones y después la guillotina para ellos y después otra vez aparecen otros reyes, Luis Felipe I y después Luis Felipe II, hasta que aparece la segunda república. Es profundamente violento. Todo pensamiento, todo banda armada que se arroga el derecho de pensar de entender el pensamiento colectivo se deposita en una agresión sin límites. Y ahora la pregunta es a muchos de nosotros que estamos escuchando si esto no remite a alguna experiencia personal que hayamos tenido o estemos teniendo en alguno de nuestros países, donde bandas armadas, violentas, se arrogan la representación del pueblo y dicen que el pueblo piensa, que el pueblo dice, que el pueblo elige, y lo hacen todo por el bienestar del pueblo y por la felicidad del pueblo. Por eso yo hablé de presunto y por eso tendría que haber hablado además de pretendido. ¿Me explico mejor así, Ale? Perfectamente, César, gracias. Y obviamente casi ni te lo pregunto, doy por sentado que esto que vos has hecho énfasis, sobre todo en el caso de las sociedades, es perfectamente aplicable para los equipos de trabajo. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y aquí, y con esto les voy a preguntar después a Guille si hay alguna otra pregunta, pero muchachada, esto es muy importante que lo entendamos. Esto que estamos haciendo no es solamente para deleitarnos con una cuestión filosófica. Esto que estamos tratando de reflexionar es construir un modelo mental basado en la más rigurosa filosofía económica y en la más rigurosa herramienta de management para resolver problemas reales y buscar la productividad. La productividad que ahora entendemos es el resultado del esfuerzo físico y el esfuerzo intelectual, y que esta cuestión de la productividad es la que resuelve el problema de la escasez convirtiéndola en abundancia, y es la que resuelve el problema de la supervivencia del hombre. Estamos hablando de cuestiones importantísimas y es en las empresas donde eso se puede resolver. No es en ningún programa político, no es en ningún programa, no es en los subsidios, no es en las prebendas, no, es en las empresas. Ahora, por supuesto, tenemos mucho trabajo que hacer en las empresas, porque allí es donde nosotros trabajamos. Y una ética incorruptible y un manejo de las herramientas rigurosas del management, pensar mejor, comunicar mejor, manejar mejor las emociones, el pensamiento sistémico, los espacios de intervención, las responsabilidades del manager. La primera gran responsabilidad del líder es descubrir, es darse cuenta. Descubrir y darse cuenta tiene que ver con la epistemología. Ahora, ¿cómo se va a dar cuenta? Cuando nosotros entendemos profundamente todas estas cuestiones, Ale, entendemos que todo esto que estamos diciendo se aplica a los equipos de trabajo que nosotros asesoramos o se aplica a los equipos de trabajo que nosotros lideramos o que nosotros queremos liderar, o a las empresas que nosotros manejamos o a las empresas que nosotros ayudamos a que otros manejen. Esta es una cuestión tremendamente práctica. Todo lo que nosotros dijimos se deposita palmariamente en el mundo de los negocios. Y ahí sí podemos intervenir. Y eso es lo que a mí me entusiasma. ¿Hay alguna otra pregunta, Guille? Sí, hay una pregunta de Jorge Velázquez que tiene ya el micrófono habilitado. Jorge, buenas noches. Buenas noches, César, buenas noches. Hola Jorge, buenas noches, un gusto escucharte.
Tengo una inquietud desde hace varios días de esta parte de la conciencia y todo lo que hemos estado viendo con respecto a si hay algún tipo como de balanza cuando me refiero a la parte ética y profesional a la hora de hacer las cosas. Me encuentro con una situación particularmente donde veo a muchas personas que han generado mucha riqueza a través de hacer muchos fraudes y de dejar de pagarle a muchos proveedores. Y yo veo a estas personas como muy tranquilas por la vida y muy relajadas, y no sé si ya lo convirtieron en un estilo de vida. Y por otro lado veo personas muy conscientes, con proyectos muy interesantes, avanzando de una manera más despacio, pero con una satisfacción personal muy alta. No sé si estas dos satisfacciones que veo en estos dos escenarios de dos personas que comparo mucho, con las cuales tengo mucha cercanía, pero me causa muchísimo conflicto el ver cómo se comportan, ¿no? A ver, ¿Y qué sucede con cómo se adaptan? primera cosa que me gustaría proponerte, voy a tratar de parafrasearte lo mejor que pueda, Jorge. Vos dijiste, conozco muchas personas que han acumulado riqueza, o han generado riqueza, dijiste, han generado riqueza por medio del fraude o no pagar o lo que fuera. Yo lo que diría es que esas personas no generaron riqueza, esas personas lo que hicieron se apropiaron mediante la traición, que es una forma de agresión, y mediante el engaño, que es una forma de agredir los valores, de la riqueza que otras personas habían generado. Esas personas en realidad lo que generan es abundancia, escasez. Acumulan una riqueza espuria que no es de ellos, la roban, se la apropian. No lo hacen con un revólver, no lo hacen con una pistola en la mano, pero engañar o defraudar es un crimen. Y por lo tanto lo hicieron criminalmente. Que no tengan la punición debida es casualmente por la ausencia de sociedades que aplican las 3 reglas de las cuales nosotros hablamos, es decir, por la ausencia de un capitalismo consciente. Esas personas pueden estar libremente andando por el mundo porque no hay un capitalismo consciente que los haya detenido en su momento. Pero lo que es interesantísimo es, como dijiste vos, que se los ve, muchos de ellos parecieran que están tranquilos. No sé, habría que estar en su conciencia. Yo no sé si están tranquilos. Y si están tranquilos es porque tienen una ética. Acordate que la ética es un conjunto de valores articulados de una manera distinta que permite una lógica de decisión. Por lo tanto, tiene una ética que les permite estar tranquilos, porque para ellos eso está bien. Ahora, los mafiosos también, para ellos está bien las cosas que hacen. Con lo cual, no veo una diferencia sustancial entre esas personas y la mafia. O sea, se apropiaron de riquezas, pero nunca generaron riqueza. Se las apropiaron. Así que ahí quisiera yo ser muy claro con eso. Y no cabe duda que las otras personas son las personas que generan riqueza. El problema es que vos decís, las veo avanzar más lentamente. La pregunta que yo te hago y nos hago es, ¿y por qué crees que avanzan más lentamente? ¿Por qué pensamos que avanzan lentamente? Yo te voy a decir cuál es mi respuesta. Es justamente la ausencia de un capitalismo consciente lo que hace que avancen más lentamente. En una sociedad donde el capitalismo consciente fuera el sistema económico imperante, esas personas de grandes valores éticos y de grandes habilidades avanzarían rápidamente. Avanzarían muy rápido. Esos serían los héroes, esos serían las personas a imitar, esos serían los íconos. Lamentablemente eso no ocurre y uno los ve avanzar lentamente, con gran esfuerzo. Es una muestra más de que lo que nosotros llamamos capitalismo no es capitalismo, es un horror, y que lo que nosotros tenemos que hacer es entender eso profundamente. Porque, otra vez, volviendo a las organizaciones empresariales, cuando nosotros queramos ayudar a las personas, vamos a tener que ayudarlas sabiendo que se enfrentan a esas dificultades. Sabiendo que ese es el mundo en el cual estamos viviendo, ¿no? Esas son como las ciempliégadas, ¿no? Que se cierran y aplastan a todo lo que hay adentro. Bueno, cuando los navegantes de largo sabían que las ciempliégadas lo podían apretar. Y por eso navegaron de una manera determinada. Nosotros como coach
tenemos que saber que esas 100 plégadas de la traición, del engaño o de la violencia existen en las organizaciones en las que trabajamos y tenemos que estar atentos para guiar a nuestro Argo a buen puerto. Y eso es una tarea fenomenal. Pero finalmente, vos sabés, ¿no? El Argo alcanzó a recibir, o sea, Jasón logró rescatar el vellocino de oro después de superar todas las dificultades. Así que, bueno, de alguna manera me imagino y nos imagino a cada uno de nosotros como uno de los tripulantes del Argo, superando uno de los desafíos, porque tenemos una ética inquebrantable y comprendemos profundamente el mundo que nos toca vivir. No es un mundo ideal, es un mundo de 100 plegadas a cada paso y nosotros tenemos que aprender mediante nuestra habilidad, nuestra competencia, las personas que son jefes, gerentes, responsables, líderes o quienes trabajamos como coach, tenemos que aprender a sortear esos desafíos. ¿Te sirve lo que te cuento, Jorge? Sí, César, me quedo con la reflexión un poco de esto que me dices y me llama mucho la atención, en donde lo más importante que estoy tomando de esto es ser consciente que si la persona que yo estoy considerando está avanzando lentamente, es por una falta, por no estar aplicando sus habilidades de forma correcta o por no estar tomando las oportunidades que afuera del mercado tiene para él o por no estar alineado con las situaciones que serían mucho más favorables para él por sus habilidades o por su forma de trabajo. O porque algo no está avanzando en la dirección correcta, no por un tema tanto de que sean éticos y entonces no vayan a avanzar tan rápido, o por un tema de que simplemente no se gana tanto en un negocio o en el otro, sino que más bien lo que algunos pudieran quitarle de riquezas a otros haciendo las cosas de esa manera que no es mi estilo y no lo va a hacer. Yo veo la ventana de oportunidad de lo que tú me estás diciendo, desarrollar las habilidades suficientes para generar la suficiente abundancia y darme cuenta que hay muchas oportunidades afuera y que el hecho de que no esté generando lo suficiente el día de hoy quiere decir que hay un foco o hay una luz amarilla parpadeando diciéndome tienes que poner atención a las oportunidades que el mercado tiene para ti y tienes que fijarte en las cosas que estás haciendo para lograr estos objetivos y para tener esta abundancia, ¿no? Exactamente, pero fíjate, suponete vos trabajando como coach en una organización. Y lo que yo me gustaría poder ayudarlos es a darnos cuenta de que cuando tenemos este modelo mental vamos a poder mirar a la organización y darnos cuenta cómo a partir de generar para dentro de la organización un conjunto de reglas que estén alineadas con estas 3 reglas de oro que yo les hablé y con los 4 pilares fundamentales de la filosofía del capitalismo y de la libertad. Es decir, si no se puede lograr para afuera, sí para adentro, o sea, porque las empresas adentro también tienen mercados. Las empresas funcionan como un mercado. Y entonces, cada una de las personas, gerentes, managers, responsables, líderes de equipo, etc., si logran generar en sus equipos de trabajo esta cultura de las 3 reglas de oro y logran generar ese capitalismo consciente de comprensión para adentro de la compañía, más allá de lo que pasa afuera, la asignación de recursos productivos adentro de la compañía empieza a tomar una dinámica que es increíblemente explosiva, porque la compañía genera riqueza. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que más allá de lo que esté pasando, no podemos usar esta ausencia de capitalismo afuera de las compañías en las que trabajamos como excusa para no hacer nada adentro. Nosotros tenemos que, y ese es el imperativo moral de nosotros como coach o nosotros como manager, nosotros como responsables, preguntarnos qué estamos haciendo nosotros en el espacio donde podemos intervenir y cómo crear las condiciones para que al menos donde nosotros trabajamos las cosas funcionen bajo la regla del capitalismo consciente, porque eso ya va a generar una abundancia que va a beneficiar a todas las personas que trabajan en la compañía. Y cuando alguien venga con una duda, con una angustia, con una brecha, con un problema, poder resolverlo y ayudarlo a mirarlo desde ahí. Te das cuenta que lo que está pasando es que
esto es lo que está sucediendo, estamos rompiendo acá esta regla ética, o aquí no se aplica la razón, o aquí no se aplica el derecho individual, y por lo tanto eso hace que los comportamientos sean comportamientos colusivos, agresivos, de traición, etc. Las cosas que vemos todos los días en todas las organizaciones en las que nosotros trabajamos. No estoy hablando de algo que ustedes no hayan visto. Lo que estoy hablando de algo es una herramienta para verlo de una manera diferente. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu pregunta. Guille, ¿hay alguna pregunta más? No, ya no tenemos ninguna mano levantada por ahora, por lo menos no. Ok. Bueno, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ya es comenzar la despedida. Estamos bien pasados 24 minutos de las 11 de la noche en la Argentina. Por supuesto, como dijo Ale, van a recibir la síntesis. Y, por supuesto, también ustedes lo que pueden hacer es escribir preguntas y tenerlas, las pueden enviar al InfoCepao para que Alejandro Arona las vaya teniendo o llevarlas a las office hours para poder seguir conversando sobre esto. Muchas de las cosas que yo conté hoy y que todos reflexionamos necesitan un tiempo de análisis y probablemente se les ocurran preguntas más tarde, dando vueltas en la cama, y entonces anótenlas, escríbanlas y las hacemos en las próximas sesiones. El jueves que viene entonces vamos a estar con Management Consciente, vamos a seguir, por supuesto, trabajando con este modelo, y lo que hacemos el jueves es mirarlo desde las herramientas del management, pero básicamente para seguir aprendiendo este modelo mental para intervenir en nuestras organizaciones. Gracias, Ale, por la ayuda que me diste. Gracias, Guille. Les mando un abrazo grande a todos y con esto me despido. Hasta la próxima. Un beso grande. ¿Un abrazo grande desde dónde? Desde el sur de América del Sur. Un beso grandote. Nos vemos en la próxima.